controversias somos, controversia salud y muchas cosas más, como por ejemplo en este día, el tema de la espiritualidad, que tenemos hoy la frase del día. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Escuche bien, por la palabra de Dios se hizo el universo, de modo de lo que se fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía. Y tenemos un gran invitado, un pastor, amigo y hermano desde Ecuador, misionero, que nos acompaña, el pastor Rómulo Bentancur, que nos acompaña hoy en vivo en este programa glorioso que el Padre nos permite compartir estas verdades del reino de Dios. Necesitamos hombres y mujeres ungidos, escogidos de parte de Dios, que Dios usa. Dios, recuerde que Dios es espíritu y necesita un cuerpo físico para manifestar su idiosincrasia, los planes, sus propósitos que quiere Dios traer a la humanidad. Necesita un cuerpo. Dios te necesita también a ti. Dios te necesita usar tus manos, usar tu voz para llevar estas verdades tan gloriosas con este tema tan grande, trayendo de lo invisible a lo visible, de lo invisible a lo visible. ¿Y qué es esto, pastor, de lo invisible? ¿Cómo podemos explicarle a la gente este lenguaje que muchas veces no entendemos? Porque nosotros, pastor Rómulo, nosotros somos materia. Entonces nacimos en este mundo y es un poco contradictorio conectarnos otra vez con ese reino invisible que hizo el mundo, que hizo el mar, que hizo todas las cosas, el oro de todo el mundo. ¿Qué es esto, pastor? Bueno, buenas tardes y bienvenido, pastor, a su casa. Pastor, gloria a Dios, que nos acompaña desde Ecuador el pastor Rómulo con este gran tema que nos va a compartir. Pastor, ¿qué significa de lo invisible a lo visible, pastor? Primeramente, buenas tardes a toda la audiencia y a toda la comunidad que nos escucha en este día. Bendecimos al Dios y Padre nuestro y a su Santo Espíritu por esta oportunidad que nos ha dado de estar en esta cabina del Nuevo Diario. El Señor sea prosperando y bendiciendo a cada uno de los colaboradores, ministros que se encuentran en esta casa. Amén. Es un privilegio, Pastor Asael, estar en esta cabina. Sí, por la fe, aquí dice, por la fe entendemos, por la fe entendemos. ¿Por qué es importante entonces la fe? Es importante. ¿Por qué, pastor? Sumamente importante porque a partir de la fe y de la palabra, como lo sostiene la Escritura, se constituye el universo y se constituye la vida en el universo todo. Gloria a Dios. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido. El universo fue fundado a través de una palabra que salió de este ser. ¿Y cómo hacemos entender a los amigos que nos acompañan? ¿Cómo hacemos entender ese creador, ese ser creador que hizo el cielo y la tierra? ¿Por qué necesitamos conectarnos otra vez, pastor, con ese ser creador? Necesitamos conectarnos con el Creador por medio de la palabra, porque Él hace un propósito, hace un plan y lo plasma por medio de su palabra, lo plasma por medio de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Es necesario entender, la comunidad toda que nos escucha, que en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, hay una porción bíblica muy poderosa, muy extraordinaria. Dice así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? El oír la palabra de Dios. Ya que, para no ser repetitivo, el Señor manda la palabra al universo todo, y entendemos por la misma palabra que todo lo que el Señor ha creado, todo lo que el Señor diseñó, tiene oído. Por eso la Biblia dice que de la nada trae existencia un mundo extraordinario, un mundo fantástico, que son muchos los elementos que posee nuestra tierra. Entonces nosotros entramos en un propósito extraordinario por medio de la palabra, ya que cada uno de los hombres y mujeres que tiene un llamado, que tiene un ministerio, entiende
que su ministerio es sostenido por la poderosa palabra que le dio creación al universo todo y cada uno de los elementos, llámese tierra, aire, agua, fuego, vivientes. Todo el universo, todo se alineó a la palabra creativa, al Dios de los cielos. Ahora bien, amada iglesia, el pueblo, el hombre de Dios tiene que entender que cuando usted viene al ministerio, usted es escogido por Cristo, es preparado, es adiestrado, es formado y todo lleva a una doctrina extraordinaria que el Señor trae. Sabemos que desde la antigüedad no hubo una doctrina establecida como la tenemos ahora en el tiempo de la gracia cuando aparece nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a uno de los grandes personajes en nuestro mensaje de este día, Abraham. Abraham obedece a un llamado, sale de su tierra, porque el Señor se lo establece por medio de una palabra, se le manifiesta a él diciéndole, Abraham, Abraham, te he escogido con un propósito, te he escogido para hacerte padre de multitudes, te he escogido para dar a las naciones una abertura a través de ti. Entonces nosotros entendemos cómo es posible que el Señor me llama, ha de haber dicho Abraham en su pensamiento, el Señor me llama a establecerme como padre de las multitudes, tan siquiera yo tengo descendencia, tan siquiera tengo un hijo. Aquí entra lo extraordinario y lo loco de la fe que le podemos decir. Porque para mucha gente el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz es locura, pero para la gente que hemos recibido eso sabemos que es poder de Dios, que la palabra tiene un poder único, la palabra tiene un poder creativo que rebasa los límites del pensamiento humano, la palabra rebasa todo razonamiento humano, por eso es importante el hombre entrar en la dimensión de la fe, ya que por la fe se constituye todo en el universo. Entonces, ¿cómo no podrá constituir Dios tu propósito, tu llamado por medio de la fe, cuando eres un hombre que obedece a los lineamientos de la palabra? Entonces Abraham, estando trabajando con los ídolos de su padre, él tenía muchos ídolos, muchos dioses. Abraham no conocía nada del Eterno, de Elohim, Adonai, no conocía nada. Él estaba trabajando con su padre, él se crió, Abraham es un personaje bíblico, un patriarca, que dice la Biblia que Dios pactó con Abraham, hizo un pacto, el Eterno, quien hizo el universo, pactó con un hombre. Este se llama Abraham en este tiempo. El Eterno le dijo, Abraham, Abraham, y él dijo, ¿quién eres? Mira, yo soy el Dios, yo soy el yo soy, sal de tu tierra y de tu familia y sal a una tierra en el desierto que yo te voy a dar. Entonces, pastor, ¿por qué es que Dios hace estas cosas tan difíciles a nosotros, el pastor, siendo materia? Abraham estaba cómodo en su lugar, pastor. ¿Qué hacemos con esto, dígame? A la mente humana creemos muchas veces que los planes, los propósitos de Dios son difíciles de ejecutarse aquí en esta tierra, pero Dios crea un mundo, crea un huerto, crea un lugar para administrarlo con un hombre. Por eso es que el Señor hace elección de su siervo, lo llama a Abraham y le explica el plan y el propósito que él tiene para con él en esta tierra. Pero vemos que en un primer momento Abraham no entiende el llamado y el propósito de Dios en esta tierra. Como hay muchos ministros hoy en día, en la actualidad, batallando con el propósito, batallando con el ministerio que Dios les ha dado. Pero nosotros sabemos que el camino nuestro va a ser avellanado cuando entramos en la obediencia de creer, porque la palabra dice que Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, amado. Entonces eso es difícil, mis amigos, eso es difícil para una esposa que está establecida en un lugar, que vive con su suegro, que vive, que está tranquila, que tiene su familia, que tiene sus negocios. Abraham era también ganadero, parece, pastor, en ese tiempo, ¿no? O sus padres hacían ese tipo de oficio. Entonces este Dios invisible irrumpió la vida. Entonces ahí es que entra la fe. ¿Y quién era entonces? ¿Cómo llegó a ser Abraham el padre de qué? De la fe. El padre de la fe. Entonces hay muchas cosas de aprender con este personaje de Abraham, porque él salió sin saber a una tierra que no conocía. Dios mío, Jehová Dios de los ejércitos. Esto es difícil para esta familia, pastor. Esto es muy difícil, dejarse guiar por un Dios invisible que usted no sabe
a qué país. Mire, el pastor Rómulo, aquí quien está con nosotros, vino desde Ecuador como misionero y le pasó igual que a Abraham. Vete de Ecuador, te envío como misionero a República Dominicana. Él ha ido también a diferentes países, también a llevar la palabra de Dios y está con nosotros trayendo este mensaje de lo invisible a lo visible. Continúe, pastor, con el tema. Entonces, es extraordinario el ejemplo y el modelo que tenemos en Abraham. Dice la palabra que Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios en un sentido de que no hay hombre que pueda anunciarnos el propósito y irnos dando muestras del diseño de lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero es que para Dios es algo tan sencillo, amado pastor. La mente humana tiene dificultad para sostener lo infinito de Dios. Acuérdense que nosotros somos materia, somos hombres, que obedecemos a un diseño que Dios estableció en nosotros. Pero el pensamiento de Dios no es el pensamiento nuestro. Isaías 55 expone la palabra, le dice al hombre: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, porque mis pensamientos y mis caminos son mucho más altos. Dios trae una revelación a Abraham, porque es el mismo Espíritu de Dios para la audiencia que me escucha. Es el mismo Espíritu de Dios que va a poner en el hombre el querer como el hacer. Y tiene que haber una actitud que atrae esa palabra creativa a mi vida. La actitud de creer en la palabra del Eterno. Porque cuando un hombre cree, este es un principio para pasar por sobre estos obstáculos, por sobre toda dificultad. El creer te hace amistad con el Eterno y el creer te da una de las grandes posibilidades que verás ejecutados los propósitos de Dios mediante su palabra. ¿Y cuáles obstáculos entonces se le presentó a Abraham, pastor? ¿Cuáles son los obstáculos en el camino? Él salió a una tierra que él no conocía. Oiga, esto es un lenguaje fuera de serie. Cuando a usted lo sacan de la pecera, eso es algo extraordinario, porque uno ya no puede dominar, ya uno está fuera del dominio. Cuando lo sacan de su control, entonces que toma el control un ser espiritual que creó la misma tierra y ese ser mismo habla con el ser humano, porque Dios habló con Abraham y habrá hoy día en el 2025, pastor, todavía Dios habla, pastor, dígame, ese Dios invisible. Amén, todavía Dios habla al espíritu del hombre, habla por la palabra, habla a través de sueños, habla a través de visiones. Ok, entonces, Abraham, entonces, ¿cuáles son, que estaba diciendo ahorita, que cuáles son los obstáculos que se presentó a Abraham en el camino, donde él desconocía a dónde iba, cuáles fueron, si había fiera en el camino, si había necesidad, si Abraham pudo trabajar, o cuáles son los problemas, pastor, que se presentó a Abraham para que se conecte con las necesidades y problemas que tiene la humanidad también, por no dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, uno de los grandes obstáculos que tuvo Abraham en su yo, en su mentalidad, el Señor le habla de una multitud, de una descendencia terrible aquí en la tierra. Pero cuando el Señor le habla de descendencia, Abraham considera, pero tan siquiera tengo hijos, tan siquiera me ha dado descendencia. ¿Cómo es posible que vas a tener existencia, una descendencia como las arenas del mar? Entonces vemos que uno de los primeros obstáculos para el hombre de hoy es no creer en sí mismo. Porque Dios no necesita ponerte elementos naturales en tu mano o en tu vida para que tú creas y traigas existencia el diseño y el propósito que Dios ha establecido. Recuerda, amada audiencia, que ese es el tema central, de lo invisible a lo visible. Entonces comienza Abraham a creer al Señor y abandona su tierra, sin saber a dónde iba, dice la palabra. Muchos de los hombres que estamos en esta tierra cumpliendo con una asignación profética de parte del Eterno, muchas veces no sabemos a dónde vamos. Dice que los que son hijos, sostiene el libro de los Romanos, somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando usted tiene una firme certeza, la fe,
y la convicción de que se van a hacer las cosas como Dios ha dicho, la misma palabra, el mismo Espíritu de Dios lo irá guiando, irá proveyendo los recursos que usted necesita para ejecutar la asignación que Dios estableció. Recuerde que nuestra cita parte de la palabra y de la fe. Entonces usted vaya considerando en su asiento, en un lugar donde se encuentra, que tiene que juntar en su espíritu, en su alma, la fe y la palabra, para que pueda ir usted desarrollando el propósito al cual Dios lo ha establecido en esta tierra. Recuerde usted que para el Señor no hay obstáculo de ningún tipo, ya que para mi audiencia el hombre espiritual no ve las cosas, el hombre espiritual concibe por fe lo que va a traer a su vida. El hombre espiritual no está viendo los instrumentos, no está viendo la adversidad, el hombre espiritual camina por una palabra de vida, porque así como se constituyó el universo por la fe y por la palabra, usted por la fe va a derribar todo argumento y todo obstáculo que se presente en su carrera ministerial, amado. Sí, dice la palabra en Juan, quiero compartir con ustedes, en Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el viento sopla, pero usted no lo ve, pero lo siente. Así es todo aquel que es guiado en el Espíritu Santo de Dios, que usted no sabe hacia dónde va, ni sabe a qué país va a caer. Pastor, explíqueme eso, pastor, ese lenguaje. Amén, amén. En este caminar ministerial he tenido la oportunidad, por la guianza del Espíritu de Dios, de estar en diferentes naciones. Y al último país que yo he visitado, ya 3 viajes misioneros por obra y gracia del Señor, fue algo increíble cuando en su momento no había venido a Dominicana, en esos tiempos de oración que usted tiene con el Señor, la comunión íntima. Le hablará el Señor a su espíritu del propósito que tiene para usted. Porque nosotros muchas veces recibimos direccionamiento, recibimos instrucciones por medio de los profetas, por medio de nuestros pastores, pero hay un momento dado que el mismo Dios, así que usted no le envidie nada al Padre Abraham. Ahora tenemos un Dios, un Espíritu Santo, morando en nosotros y dándonos a entender su plan y su propósito. Si a su siervo Abraham le dijo en la antigüedad, ocultaré algo yo a Abraham, ahora con más razón que tenemos al mismo Dios habitando en estos cuerpos carnales, pero con un direccionamiento certero cuando usted afina su sentido. La comunión íntima va a traer que el Señor le revele sus planes a su siervo. Entonces, en mi primer momento, cuando el Señor me anunció, amado pastor, te voy a llevar a Dominicana, yo le digo audiblemente al Señor, ¿cómo me va a llevar a Dominicana si no conozco a nadie en Dominicana? ¿Qué es eso? Dime, explícame, en el buen lenguaje dominicano. Y entonces, Señor, y vino la voz con más certeza, te voy a llevar a predicar mi palabra a República Dominicana. Entonces, cuando usted obedece a la palabra del Señor, usted recibe instrucción, usted se prepara para la asignación que el Señor está estableciendo. Yo estoy sabiendo que Dominicana es una tierra muy bendecida por Dios, donde el Señor ha hecho una obra extraordinaria. Ha levantado ministros, profetas, evangelistas que han marcado diferencia en muchos lugares del mundo. Se ha derramado una gloria en esta tierra que obedece a la obediencia y al sacrificio de muchos hombres. Como en la antigüedad nuestro personaje Abraham obedece a Dios y cumple con lo que Dios le va estableciendo, así en el tiempo presente, amado. La fe obedece solamente a aquellos que disponen en su corazón a recibir la palabra, la guianza, porque el Espíritu de Dios viene trabajando desde el principio, desde antes que haya humanos en la tierra. Dice que se movía sobre la faz. Y el mismo Espíritu de Dios que creó, co-creador de todas las cosas, el que está creando la mentalidad del hombre de Dios con una mente cristiana, la de Cristo, para que usted obedezca a la razón de la palabra. ¿Cómo la persona común puede estar conectado con Dios, pastor, para que los planes y propósitos eternos, desde antes de la fundación del mundo, cada persona, pastor, tiene un propósito en esta tierra? Si nace, si vino y es traído por Dios, debe de cumplir una agenda de ese ser invisible. ¿Cómo puede la gente acceder a ese tipo de lenguaje y a las cosas que Dios quiere, pastor, si la gente no sabe cómo hacerlo, pastor? Excelente pregunta.
Sabemos que lo que hemos sido escogidos por el Señor de los cielos para un propósito en esta tierra, tenemos que primero entablar una relación espiritual con el Eterno, con nuestro Señor Jesucristo. Para muchas de las personas que me escuchan, el Señor Jesucristo no es una religión. El Señor Jesucristo es una comunión. Y cuando se hace comunión Dios-hombre, se va a traer a existencia los planes y propósitos de Dios. Pero tenemos que obedecer a un llamado y tenemos que obedecer a una vida armoniosa en el Señor. Cuando hablamos de una vida armoniosa en el Señor, tiene que haber armonía. Dios, hombre, su palabra, fe, para que se constituya en nosotros el llamamiento y el ministerio al cual el Señor lo ha llamado. Abraham obedece a un propósito por encima de las expectativas que él tenía humanas. Porque la Biblia dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 4, que Abraham obedece a Dios en esperanza contra esperanza. Le explico la situación. Amado pastor, Abraham no tenía esperanza de ningún tipo, porque estaba en una edad avanzada y cuando el Señor le hace la promesa de su hijo, Abraham está caminando por sobre los 75 años. Yo digo en mi interior, el Señor recibe a Abraham, conversa con él, lo visita, pero Abraham en su interior tenía la duda, como les pasa a muchos hombres hoy en día en la tierra. ¿Cómo es posible que Dios va a ejecutar tan tremendo propósito conmigo aquí en la tierra? Yo muchas veces en su primer momento, cuando el Señor me dijo, prepárate, que te voy a llevar a predicar el Evangelio a las naciones. En lo personal dije yo, si tan siquiera he aprendido a leer bien por encima de la formación académica que tenga, ¿cómo es posible que me vas a llevar a anunciar tu riqueza, tu grandeza, tu evangelio a diferentes naciones? Cuando nosotros sabemos, amado pastor, que en muchos auditorios tenemos gente con una preparación académica extraordinaria. Hay gente que le está sirviendo al hombre en empresas naturales, seculares, pero tienen una preparación espiritual que los hace que lleven el evangelio a expandirlo en la tierra. Abraham no se convierte en un personaje predicador, pero se convierte en un hombre de una fe extraordinaria, una fe que sigue conmoviendo a multitudes. La palabra dice que Cristo es nuestra fe, Cristo es nuestra esperanza. Cuando el hombre se fundamenta aquí en la tierra con la palabra, va a tener como certero lo que Dios ha hablado a tu espíritu. En esta tarde, exhorto a todos aquellos que están escuchando, que si has dejado de creer, que si tu fe no está sólida, tu fe no está afirmada en el Señor, de nada valdrá los esfuerzos que hagas en esta tierra. El hombre tiene mucha esperanza en su propia sabiduría, en su propio recurso, pero cambia la mentalidad para entrar en el lenguaje del reino, para entrar en el lenguaje de lo visible a lo invisible, o lo invisible a lo visible. Tienes que ser dimensionado por la fe en Cristo Jesús. Tienes que ser dimensionado por la creatividad de su palabra. Si vamos a compartir un verso bíblico que tenemos ahí en pauta, pastor, dice Romanos 8:14, léalo pues, pastor, Sí, amén. por favor. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y lo puntualiza, lo señala, esos son hijos de Dios. Mira, el pastor Rómulo, el pastor Asael, este siervo de Dios, estas personas, este diputado, este presidente, este barrendero, este taxista, es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, viene a ser hijos de Dios. El Espíritu Santo, recuerde que Cristo cuando estuvo aquí, Cristo vino siendo espíritu, vino en carne, que es un misterio, habitó entre nosotros y clamó al Padre para que viniese un acompañamiento por el Espíritu Santo de Dios que está aquí en la tierra. Usted necesita ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, que es lo mismo del mismo Dios. Ahí puntualiza que los que son guiados directamente por el Espíritu Santo, como se dejó guiar a Abraham, y no solamente él se quedó donde su papá, él tuvo que accionar, pastor, tuvo que salir. Recuerde que el nombre era Abraham y después Dios lo cambió y le puso una H a su nombre. Abraham, que ambos nombres son con significado diferente. La H, cuando Dios le añade y le cambia el nombre, ya es padre de multitudes, de muchedumbre, padre de la fe, porque le creyó
salió de casa de su padre, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Amén. Y se convirtió en el padre de la fe, porque dejó todo atrás, todas las empresas ahí en su sector donde vivía, todos los vecinos, todos los contactos empresariales, lo dejó atrás para agradar a un ser que no veía. Pastor, ¿cómo hacemos para que otra vez la gente pueda conectarse con ese ser? Porque entonces los que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, entonces, ¿de quién son hijos? Entonces, pastor, dígame a ver ese pastor. Claro, porque hay dos espíritus. Hay dos espíritus. ¿Cuáles son esos dos espíritus, pastor? Dígame. El espíritu de la verdad, el trino Dios, Padre, Hijo y su Santo Espíritu, y el espíritu de mentira, el espíritu de Satanás. Wow. Entonces, ¿y cómo uno se da cuenta entonces? ¿Cómo sabe la gente distinguir, pastor, cuando el espíritu de error o del diablo está operando en una gente? ¿O cuándo es que el Espíritu Santo te está hablando, pastor? Dígame a ver. Amén, excelente pregunta, pastor. Cuando usted recibe una revelación, una guianza, una instrucción del Señor, va a tener como base las Sagradas Escrituras. Los planes, los propósitos de Dios se organizan, se alinean y se responden por medio de su palabra. Cuando a su espíritu viene una palabra y viene de parte del Dios de los cielos, esa palabra a usted le va a dar paz, le va a dar tranquilidad, le va a dar armonía en lo que tú vas a ejecutar como hombre de Dios. Porque hay decisiones que muchas veces como hombres de Dios las tomamos deliberadamente. El tiempo, cronos, a nosotros nos lastima en esta tierra. Por eso que hoy en día vemos mucha gente soltando ministerio, pastor. Mucha gente tomando decisiones personales porque Dios te establece un propósito. Dios te anuncia una obra que va a hacer en ti, pero no te da detalles de años, de meses o de días. Entonces eso hace entrar en una equivocación, en aflicción, eso hace entrar en desesperación a la gente. Recordemos que nuestro molde, Abraham, tuvo que esperar 25 años para que se cumpla la promesa de su hijo. Pero para nosotros tener certeza de que el Señor nos habló, el Señor nos orientó al propósito. La visión, el sueño que usted recibe va a venir acompañado con una palabra y una confirmación. Por eso a nuestra audiencia en esta tarde, no te muevas, no salga del entorno, no ejecutes propósito sin que el Señor no te lo confirme por medio de sus profetas, por medio de su Espíritu, porque el Señor con el que tiene propósito, al que el Espíritu Santo está guiando, le va a confirmar la decisión, le va a confirmar el ministerio, le va a confirmar la salida. Mucha gente sale antes de la hora, mi pastor. En lo personal yo tengo que acotar algo. Ejecuté un viaje prontamente al país de Panamá porque necesitaba el sello migratorio en mi país. Pero antes de comprar el pasaje aéreo, en ese tiempo de oración, el Señor trae a mi espíritu y me habla. No vayas a ejecutar todavía ese viaje, no compres el pasaje porque todavía no es el tiempo de llevarte a esa nación. Espérate. Pero mi mentalidad humana terrenal, la necesidad que yo tenía, ejecuté el propósito personal, compré el pasaje y justamente cuando estaba comprando el pasaje mi pastor vino otra vez la voz del Espíritu de Dios. No compres el pasaje, Rómulo, vas a tener un problema en migración con una mujer policía. Y para los que están escuchando, cuando la voz del Espíritu se manifiesta a tu espíritu, hasta por inteligencia, por sentido común, escucha la voz del Espíritu. Hablamos, leímos la certeza ahorita, que los que son hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Estaba la guianza, estaba la instrucción, estaba la recomendación del Espíritu de Dios hacia mí, no lo hagas, pero por encima de mi necesidad y mi angustia, porque el tiempo empuja al hombre a tomar decisiones que no se deben de tomar. Viajé al país de Panamá, estuve en migración, llegué a las 3:20 de la tarde y sobre las 9 de la noche estaba siendo deportado a mi país, Ecuador, nuevamente. Y con una confusión y con un caos en mi mente. Ahí en ese momento vine a entender lo terrible que es desobedecer a la voz del Espíritu Santo. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres tener aprobación de Dios? Obedece y cumple a la voz del que te habla.
Hay ciertas doctrinas por ahí que no voy a nombrar, religión ninguna. Dicen ustedes tienen un Dios de 3 cabezas, los pentecostés no tenemos un Dios de 3 cabezas. Tenemos un Padre, un Hijo y Espíritu Santo que los 3 tienen la misma naturaleza. Tenemos aquí en pantalla un mensaje que nos envía la doctora Crismeli Brito Padilla. Buenas tardes. ¿Cómo puede las creencias en lo invisible dar sentido a la vida a las personas, pastor? Dígame, ¿cómo puede las creencias de lo invisible dar sentido a la vida de las personas, pastor? ¿Cómo se puede relacionar esto con las personas? Muy buena pregunta. Primeramente sabemos que todos los que estamos siendo guiados, direccionados por el Espíritu de Dios, pasamos por un proceso. Somos llamados primeramente. Nos convertimos a Cristo, nos bautizamos y empezamos una vida, una comunión con el Señor de los cielos. Ya que el Señor trata con su pueblo. Mire, amada hermana que me hace esta pregunta. El Señor no trata con los de afuera, el Señor trata con los hijos. El Señor trata con los de adentro. Porque el plan y el propósito de Dios se entiende con su palabra cuando usted tiene comunión con el Espíritu de Dios. Se lo voy a explicar de otra manera. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el Señor Jesucristo con sus palabras textuales dice: mis palabras son espíritu y son verdad. Y el Señor establece una relación, un pacto con aquellos que obedecen al llamado por medio de Cristo Jesús. Las personas que obedecen al llamado y están caminando en obediencia van a tener el sentido perfecto de la dirección del reino de los cielos por medio de su palabra. Pastor, ¿por qué es importante clamar a Dios, al Dios de lo invisible? ¿Por qué es importante, pastor? Porque este verso bíblico que traemos para ustedes aquí en pauta, pastor, dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré. ¿Necesita la humanidad, pastor, hoy ser enseñado por Dios? Dígame, pastor. En todo tiempo. Porque sabemos por la palabra, dice la palabra misma, que de Dios proviene la sabiduría, de Dios proviene la ciencia, el conocimiento, el entendimiento. Y Él nutre a su pueblo con las sanas palabras. Tenemos en la actualidad muchos libros de liderazgo, pastor, muchos libros de emprendimiento, y la mayoría tienen como base y referencia las Sagradas Escrituras. Aún muchos hombres que no pertenecen a la comunidad de Dios han tomado siendo ejemplos para inspirar modelos de liderazgo, modelos de emprendimiento. Entonces esto trae a mi espíritu, y se lo acoto, que tenemos la fuente de la ciencia y de la vida en las Sagradas Escrituras. Y cuando el Señor le dice al hombre, clama a mí que yo te responderé, sabemos por medio de la oración que es el lenguaje por el cual el hombre se comunica con Dios en esta tierra. Para que usted tenga guianza y direccionamiento del Dios de los cielos, usted tiene que tener profundo tiempo de oración. Mucha gente habla de 10, 20, 30 minutos. Eso no le alcanza a usted para establecer una relación y una comunión. Salmo 25 dice la palabra que el Señor ama a los que lo aman y a ellos revelará su pacto, pero para que usted tenga una revelación de los sucesos de su vida y de lo venidero, usted tiene que pasar tiempo de calidad en oración con el Señor, mi pastor. Entonces, usted está diciendo que Abraham entonces ama a Dios sin conocerlo, se reveló en la vida de Abraham y entonces obedeció. Usted me está diciendo que Dios amaba a Abraham por eso, pastor. Dígame. No solamente lo amaba por eso. Dice la Biblia claramente que el Señor ama a su creación. Mas no dice que Dios ama a los que lo aman y las personas entonces que no aman a Dios. ¿Qué van a pasar, pastor? ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, hay una situación especial. El Señor ama toda su creación, pero no ama el estilo de vida que mucha gente lleva sin una relación con Cristo Jesús. Ama su creación, lo repito, pero no ama el estilo de vida que la gente lleva cuando no conoce a Dios. Para hacerle más preciso la palabra, usted como padre de familia, usted tiene sus hijos y usted tiene una buena comunicación con todos aquellos que están obedeciendo al plan familiar, al plan de familia.
porque cada familia tiene un plan y un propósito de darle un buen estudio, una buena formación a sus hijos. Le hago ejemplo humano para que usted me entienda. En la multitud de seres humanos que habemos en la tierra, Dios ama a todos aquellos que le ha dado vida, pero no ama la condición y la desobediencia del hombre que camina sin Dios en esta tierra. Santo Dios, esto es algo controversial. Dios usa entonces parcialidad, pastor, con respecto a que Él va a amar a los que lo aman y va a aislar entonces a los que no lo aman. Eso quiere decir que es obligado amar a Dios o no, pastor, dígame. Dios le dio la libertad al hombre de escoger, ¿no es cierto? La Biblia dice que a todos los que creyeron en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ningún hijo de otra familia se va a someter a otro padre de otra familia. Ay, santo. Explíqueme eso, pastor. Que es algo controversial, Dios mío. Explíqueme eso. Se lo voy a traer a ejemplo. Mientras usted no tiene una comunión, una relación con el Dios creador de los cielos, usted no es un hijo, usted está en condición y en calidad de criatura. ¿Y qué es eso, criatura, pastor? Una creación más de Dios. Mientras el hombre no tiene el Espíritu de Dios morando en él, no tiene la naturaleza de Dios. Y van a obedecer a Dios lo que tiene la naturaleza de Dios, su Hijo amado y el Espíritu de Dios en sí. Por eso que el hombre que no conoce a Dios no puede entender las cosas de Dios. El hombre que no tiene relación con Dios no puede interpretar la palabra ni el principio bíblico que Dios le da al ser humano para vivir en esta tierra. ¿Y cuáles son el problema principal? Que la gente no usa el lenguaje para traer de lo invisible al mundo material, a la vida de las personas, como dijo Crismer, que cómo eso puede, cómo la gente normal puede traer, pastor, el consejo de Dios. ¿Cómo se puede lograr eso si la persona está, un ejemplo, con su pecado? ¿Qué es el pecado, pastor, para usted? El pecado es todo lo que aleja a Dios del hombre, todo lo que es contrario a la obediencia de la palabra. Sabemos que la palabra, una base bíblica, vamos a hablar solamente de los 10 mandamientos levemente, 10 mandamientos, pero el Señor Jesucristo le dice, Padre, tal vez son muchos los 10, vamos a resumírselos a 2. Ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos dentro de la naturaleza humana, qué difícil se nos hace, aún como creyente. Qué difícil se nos hace, mi pastor, amar a Dios primeramente y amar a nuestro prójimo. La palabra dice que en los últimos tiempos iba a haber una condición de carácter terrible del hombre. Primer libro de Timoteo habla del carácter del hombre en esta tierra en los últimos tiempos. Un carácter terriblemente amadores de lo malo, aborrecedores de lo bueno, desobedientes a los padres, infatuados, calumniadores. Habla de un tipo de situación que el hombre lo aleja de Dios. Entonces, para el hombre poder entender el propósito de Dios, el hombre tiene que entrar por la puerta de la salvación que se llama Jesucristo, que es nuestro personaje central y por quien fueron creadas y hechas todas las cosas. Gracias por hacerme la pregunta, mi pastor. El Espíritu Santo me trae ahora una cita bíblica muy importante. No sé si puedan ponerla en pantalla. ¿Cuál es? La primera, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Búsquelo aquí en su Biblia. Esto es algo extraordinario, mis amigos y mis hermanos. Como el pecado, mire, esta cita, pastora, mientras usted busca, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es que da el poder para hacer la riqueza, a fin de que confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Entonces, recuerde, mis amigos, que tienen empresas, y los amigos que hacen emprendimiento, recuerde que el Señor, el Dios invisible, es el que da la gracia, el poder. Dios es quien autoriza que usted como persona, como emprendimiento, como empresario, usted es que tiene que dejarse guiar
por el ser invisible. Él es que da el poder para que usted pueda expandir su negocio y que su negocio prospere. Esto es una realidad que muchas personas obvian porque se creen, confían, Pastor Rómulo, confían en su fuerza, confían en su habilidad y dejan a un lado a Dios. Recuerde esta cita para que por favor me la pongan otra vez del libro de Deuteronomio 8. Recuerde que el Eterno es que da el poder. Oiga, pastor, Amén. El poder. Cuando se habla de poder, es que viene un poder divino del cielo a irrumpir el poder que opera en el diablo, en los demonios, que impide que usted prospere. Entonces usted necesita de la ayuda de un Dios invisible, como lo llamó Pablo, al Dios desconocido. La humanidad necesita otra vez clamar a Dios para ser enseñado, porque Dios es el sabio de todos los sabios. Oiga, por qué yo me paro aquí en este punto puntualmente. Dios sabe si en 3 meses va a haber problema con otro virus que salga en el mundo. Como usted no lo sabe, y si usted clama a Dios en oración y se consagra a Dios, el Espíritu Santo le va a guiar si a abrir ese negocio o no, o si quiere Dios que usted ponga eso. Tiene que consultar a Dios. Le digo así porque nosotros, todos aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿le va a ir bien o no, pastor? Dígame, pastor, ¿le va bien o no? ¿O va a fracasar quien se deja guiar del Espíritu Santo de Dios? El que se deja guiar por el Espíritu Santo, sencillo por la palabra, va a tener éxito y va a ser prosperado en esta tierra. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 20, dice la palabra: cree en Dios y seréis prosperados. Cree en Dios y estaréis seguros. Y en la parte última dice: cree en sus profetas y seréis prosperados. Pero el creer en Dios obedece a la guianza del Espíritu de Dios amado en esta tierra. Pablo, en diferentes viajes misioneros, muchas veces fue retenido por el Espíritu de Dios de ir a entrar en X ciudad porque todavía no era el tiempo. Y como él obedecía y sabía quién era el que le hablaba, siempre estuvo sujeto a la guianza y dirección del Espíritu Santo. Sí, y la cita de Colosenses ya la tienen, Pablo. Amén, ya la tengo. Para que la comparta con nosotros. Sí, amén. Estamos hablando de lo invisible a lo visible. Colosenses 1:15 dice así, refiriéndose al Señor Jesucristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y de quién está hablando ahí, pastor? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, recuerde que vino a esta tierra y dio su vida y resucitó al tercer día para que usted pueda ser beneficiado del favor de Dios. Nosotros es que necesitamos a Dios, pastor. Dios también no nos necesita. Pero nosotros en esta tierra, que hay tantos problemas, pastor, ¿cuál es el consejo final que Dios quiere dar a esta audiencia, a la humanidad, con este tema de lo invisible a lo visible, pastor? Creer. La creencia se basa en una seguridad y en una confianza en la palabra y en el propósito que Dios estableció y diseñó. El padre de la fe, Abraham, fue prosperado, fue enriquecido tremendamente por Dios, no sin antes, Señor, hacerle saber su plan y su propósito. Como creyó, hizo una relación íntima de amigo con el Dios de los cielos.
Tenemos un gran ejemplo, José, quien tuvo sueños de revelaciones. La posición que vendría a ocupar, los cargos que él desempeñaría fueron revelados por vía de sueños. Se mantuvo firme en el propósito. Hay un detalle, mi pastor, a anotar. Sí. En las estaciones que tuvo José, el patriarca, el hijo de Jacob, en las estaciones que tuvo, como mayordomo, como preso, como colaborador en cada una de las áreas, nunca opuso resistencia, ni tuvo queja, ni tuvo desfallecimiento en su espíritu. Siempre creyó en la confianza, siempre tuvo su base de apoyo que el Señor, aunque él no había recibido una palabra audible, como la recibieron muchos de los patriarcas, solamente el Señor se le manifestó el sueño, pero él mantuvo la posición. Eso es lo que tenemos hoy en día, muchos hombres, muchas mujeres de Dios. Mantén el propósito, mantén la posición por medio de la palabra. Si tú te mueves el propósito, si tú abortas el propósito, no vas a alcanzar lo que Dios ha establecido. Al profeta Jeremías le da una palabra terrible, capítulo 29, versículo 11. Le dice, yo sé los pensamientos de paz y de bien que tengo para darle a vosotros el fin que ustedes esperan. Pero la gente no sabe el fin realmente porque está desconectado de Dios. ¿Cómo la persona puede entonces otra vez reconectarse y dejar el pecado y conectarse otra vez con la conectividad del cielo, pastor? ¿Cómo se puede lograr eso? Excelente palabra. Nosotros nos allegamos por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay una cita bíblica muy importante que sostiene lo que voy a decir. Sí. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice el Señor en su palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Él es el que justifica al hombre con el Padre, lo hace entrar en una comunión de fe, y con la fe va a venir la certeza que Dios va otra vez a ejecutar su propósito divino en ti, amado ministro, amado creyente que me estás escuchando. Para pedir que para concluir haga una oración, pastor, para todos los oyentes, si desean recibir a Cristo, por favor, en estos minutos que nos quedan, 1 minuto y pico. Amén. En esta tarde damos gracias al Eterno por este tiempo extraordinario, esperando que esta palabra penetre en los corazones, en las almas, y sea como está escrito en Isaías 55:11. Así será mi palabra que salió de mi boca, no retornará a mí vacía. Amado creyente, amado ministro, hombre de gobierno, hombre de empresa que te encuentras en tu casa, afírmate en el propósito con una obediencia firme para que alcances el ideal y las metas a las cuales te has establecido en Cristo. Ore, pastor. Amado Padre, en esta tarde nos dirigimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, adorándote, exaltándote, bendiciéndote, Padre amado, dándote la alabanza, la honra y la gloria, porque tú eres merecedor de ella. Padre, a través del vínculo, del canal del Todopoderoso Señor Jesucristo, te pedimos, Padre, la cobertura, la guianza, por medio de tu Santo Espíritu, el que convence al hombre de justicia, de juicio y pecado. Padre, que en esta tarde te allegues por medio de tu palabra y dé convicción de arrepentimiento, Dios mío. Que tu palabra se mueva, papá, como una saeta en el mundo de los espíritus, en el mundo físico, sanando, libertando, Padre amado, y trayendo al hombre a libertad, trayendo al hombre a mejores tiempos, Dios mío, Padre. Y los que han obedecido a tu palabra, Padre amado, trae existencia a las cosas invisibles, trae existencia el propósito por el cual lo estableciste. Padre, ven prosperando y bendiciendo este medio y cada uno de los hombres que participaron en esta actividad. Bendice a nuestro pastor y bendice a todas las personas del entorno. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amigos y mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrega gloriosa de aquí, dando gracias a Dios primeramente, a la doctora Crismeli Brito, al periódico El Nuevo Diario. Hasta una próxima entrega. Bye. Dios le bendiga.